Buenos días para todos. Eh, el día de hoy vamos a hablar acerca del tema de tromboprofilaxis en trauma ortopédico. Mi nombre es Carlos Esteban Giraldo y yo soy residente del programa de medicina vascular. Y para hablar entonces de este tema de tromboprofilaxis tenemos que hablar algo muy importante en el contexto de las fracturas de las extremidades inferiores, y es el impacto clínico y sistémico que esto puede traer en la población que nos vamos a enfrentar. Entonces tenemos que, para comenzar, es que las fracturas se define como una interrupción parcial o completa de la continuidad de la estructura de un hueso, y esto habitualmente es producido por unas fuerzas mecánicas que sean directas o indirectas. La importancia médica en este contexto de los pacientes que tienen fracturas en extremidades inferiores es que esto puede tener una alta tasa de hospitalización, especialmente en aquellos pacientes que tienen fracturas en miembros inferiores, y pueden representar inclusive hasta el 33% de los casos de los traumas ortopédicos. Adicionalmente, eso también va a tener unas implicaciones importantes, como por ejemplo la inmovilización prolongada, puede tener un compromiso vascular, y como lo vamos a ver más adelante, esto puede acarrear un riesgo importante de eventos tromboembólicos. Tenemos algo importante, y es que la mayoría de las fracturas en extremidades inferiores pueden o van a requerir un tratamiento de tipo quirúrgico. Adicionalmente, la cirugía ortopédica mayor de miembros inferiores se puede asociar a un alto riesgo de tromboembolismo venoso. Y esto es importante a la hora de, vamos a ver entonces por qué se requiere tromboprofilaxis y cómo se va a hacer en estos pacientes. Pero aterricemos estas ideas en datos globales y reales que tenemos entonces actualmente, y es que la carga epidemiológica, miremos desde 1990 hasta el 2021, tenemos que a nivel mundial se han producido más de 78 millones de nuevos casos hasta el 2021. Esto ha aumentado con respecto entonces, con estadísticas de los años 90, y asimismo ha aumentado, a pesar de haber aumentado como tal en número absoluto, la tasa de incidencia ajustada por edad cayó un poco. Y tenemos que, como los subtipos más frecuentes de presentación de estas fracturas ortopédicas, se ha presentado en la mayoría en la rótula, tibia, peroné y tobillo. Las fracturas de cadera ha tenido algo importante, y es que ha tenido un incremento importante de los casos de incidencia, aumentado más de un 126%. Asimismo, las tasas ajustadas para la edad han aumentado, sobre todo en hombres, en un 0.21% de manera anual. Es importante tener en cuenta que existen entonces variaciones epidemiológicas de estos datos globales de las fracturas. Esas variaciones regionales se ven diferentes, asociadas a diferentes situaciones, como por ejemplo en zonas de conflicto podemos encontrar entonces mayor aumento o mayor carga de ese tipo de fracturas. Adicionalmente, tenemos que puede aumentar otras condiciones importantes, como son, por ejemplo, los años vivida con discapacidad, cuando se aumentan entonces estas tasas de incidencia. Se ha encontrado adicionalmente que las principales causas de las fracturas a nivel mundial se han presentado entonces por caídas o por accidentes viales. Y asimismo, la carga de discapacidad entonces tiene un pico importante en una población que todavía es productiva, que es entre los 45 y a los 60 años. Y adicionalmente, estos años vividos con discapacidad se va a aumentar, sobre todo en la población adulta, y con la presencia de la pandemia del COVID-19 en el 2021, pues se amplió un poco más esa carga de discapacidad. ¿Qué tenemos de datos en nuestra región? Y es que datos de medicina legal para el 2020, que el 10% de las lesiones no fatales afectaron las extremidades, y los miembros inferiores se vieron involucrados casi en el 50% de esos casos en los accidentes de tránsito, y representaban el 30% de todos los traumas en general. Entonces, son unas cifras que no son muy despreciables y que tenemos que tener en cuenta.
Asimismo, un estudio realizado en la ciudad de Medellín, un estudio realizado específicamente en la Universidad de Antioquia por el Servicio de Cirugía Plástica. Este estudio evaluó entonces la cantidad de traumas que se presentaron en 2/3 niveles en un periodo de tiempo, evaluando alrededor de casi 45.000 episodios de trauma, de los cuales el 18.5% tuvieron un traumatismo en las extremidades inferiores. De esos 1.568 casos, 193 casos tuvieron una fractura abierta que requirió algún tipo de reconstrucción de tejidos blandos. Y adicionalmente, cuando vemos las estadísticas importantes, y es que la mayoría de los casos se presentaron en el contexto de un accidente de tránsito y un 43% de esa población eran peatones. Asimismo, en este estudio, la tibia se afectó más del 50% de los casos. Entonces, esto es algo realmente relevante. Y no solo eso, y es que teniendo en cuenta todas estas estadísticas y toda esta epidemiología de los traumas, pues hay que tener algo en cuenta muy importante, y es que llevando esto entonces a los casos de enfermedad tromboembólica venosa, sin realizar una tromboprofilaxis, en los casos, por ejemplo, de cirugía general, se puede presentar entonces los eventos tromboembólicos venosos entre un 15 a un 40%. Y asimismo, eso con respecto a cirugía, pero con respecto a trauma o una cirugía ortopédica, la incidencia sin tromboprofilaxis se puede aumentar hasta un 40 a un 60% de los casos. ¿Y esto realmente qué implicaciones puede tener? Y es que en el contexto hospitalario, la presencia de tener una enfermedad tromboembólica venosa, pues significa una alta mortalidad. Algunos estudios han demostrado que se ha observado 7.1% de mortalidad en pacientes con enfermedad tromboembólica venosa comparado con aquellos pacientes que no presentaron esa enfermedad tromboembólica venosa. Asimismo, una serie de pacientes que tenían tromboembolia pulmonar, la mortalidad intrahospitalaria llegó inclusive hasta el 22%, de los cuales el 66% de los que fallecieron se atribuyeron directamente a esa tromboembolia pulmonar. Y otros datos muy relevantes dicen que hasta el 5 y el 10% de todas las muertes hospitalarias se deben a embolia pulmonar cuando se considera como una causa o que un contribuyente al fallecimiento del paciente. Entonces, esos son datos muy importantes porque esto tiene implicaciones en la mortalidad intrahospitalaria de nuestros pacientes. Y aquí solo traigo datos de mortalidad de los pacientes sin tener en cuenta que la presencia entonces de una embolia pulmonar o una trombosis venosa profunda acarrea aumentar los días de hospitalización del paciente y asimismo los costos de esa hospitalización. Pero entonces, ¿qué sucede diferente entonces en los pacientes que tienen un trauma ortopédico y que se presentan con un evento tromboembólico? Y es que asimismo los traumas directos también están correlacionados con la ya conocida triada de Virchow, donde hay una lesión endotelial, donde hay un estasis venoso y donde hay una hipercoagulabilidad. Pero realmente en el trauma y el riesgo tromboembólico en estos pacientes va más allá de eso. ¿Por qué? Porque realmente el trauma severo nos va a activar entonces un estado protrombótico de manera sistémica. Y hay dos causas fundamentales. Uno, que hay unos niveles reducidos de proteína C funcional, pero hay algo muy, muy importante que vamos a desarrollar más adelante, y es que hay unos alteraciones de los niveles de antitrombina. Y esto se ha traducido entonces que los pacientes que tengan un trauma ortopédico y sobre todo un trauma ortopédico o politrauma tengan unos niveles más bajos, y esto se traduzca entonces en un riesgo más aumentado de presentar entonces eventos tromboembólicos. Entonces, ¿cómo podemos determinar el riesgo de que nuestro paciente pueda presentar entonces un evento tromboembólico? Y desafortunadamente, pues no hay muchas calculadoras o no se han extrapolado de manera exacta para predecir este riesgo de eventos tromboembólicos en pacientes ortopédicos. La más conocida que se utiliza en pacientes que son quirúrgicos son, por ejemplo, el modelo de Caprini, que es sobre todo en cirugía general y no ha sido validada de manera exacta en pacientes
que tengan trauma. Existen otros modelos que han intentado identificar estos riesgos específicos de tromboembolismo en pacientes con trauma, pero a pesar de conocer, digamos, esos diferentes riesgos, pues la predicción de eventos trombóticos en trauma sigue siendo pues algo difícil. Y como vemos, cuando calculamos el Caprini, por ejemplo, de entrada de un paciente que ya tenga una fractura de cadera, de pelvis o de una extremidad, pues realmente es un paciente que ya se considera per se de alto riesgo. Otros estudios que han querido evaluar y han querido evaluar entonces los diferentes factores de riesgo asociados a tromboembolismo en pacientes con trauma. Estos son unos datos del National Trauma Data Bank y se han asociado como unos factores de riesgo independientes a tromboembolismo venoso. Se ha encontrado que estos factores de riesgo, como por ejemplo un paciente en un contexto de un trauma o algo que ya pase más de 3 días en ventilación mecánica, tiene un riesgo muy aumentado de presentar eventos tromboembólicos. Asimismo, los traumas que se presenten asociados a lesión venosa, la edad es un factor importante, asimismo las fracturas de extremidades inferiores donde se tenga una escala de lesión abreviada mayor de 3, procedimientos quirúrgicos mayores o esos traumas que también se acompañan de un trauma cefalocraniano son factores de riesgo que se han encontrado independientes entonces para el desarrollo de enfermedad tromboembólica venosa. En este estudio que evaluaron entonces el perfil de evaluación de riesgo, esto lo hicieron de manera simplificada, evaluado a partir del modelo original y evaluando 5 factores de riesgo importantes y encontrando entonces cuáles factores de riesgo de este perfil de evaluación de riesgos se comportaban entonces como factores de riesgo para eventos tromboembólicos y se encontraron que pacientes que se presenten en el contexto de un trauma y que hayan requerido más de 4 unidades de transfusión de hemocomponentes en 24 horas, un Glasgow que permanezca menos de 8 por 4 horas, fracturas pélvicas, cirugía más de 2 horas o una edad por encima de los 40 años, pues realmente son factores que se han encontrado entonces que aumentan el riesgo entonces para eventos tromboembólicos. Entonces, teniendo toda esta información importante y teniendo claro el concepto de que los pacientes con trauma ortopédico, los pacientes con politrauma son pacientes que tienen riesgo de eventos tromboembólicos y que eso ya se conoce entonces que nuestros pacientes realmente requieren algún tipo de tromboprofilaxis, entonces para evitar en sí estos eventos tromboembólicos. Entonces, como lo mencioné, esta población constituye un riesgo de enfermedades tromboembólicas y lo que debemos hacer entonces es una profilaxis realmente temprana para evitar entonces estos riesgos previamente mencionados. La duración de esta tromboprofilaxis pues va a depender de muchos factores realmente y todo paciente que tenga una fractura importante o haya requerido cirugía, etcétera, etcétera, pues va a requerir por lo menos, más adelante vamos a ver hasta cuándo, pero hasta al alta va a requerir tromboprofilaxis. Y más adelante vamos a ver quiénes se les debe hacer esa tromboprofilaxis extendida. Sin embargo, hay que tener en cuenta un dato clave y es que la tromboprofilaxis reduce en sí el riesgo de una tromboembolia o una enfermedad tromboembólica venosa, pero no elimina completamente este riesgo. Y es reconocido que tenemos diferentes estrategias, tanto farmacológicas como no farmacológicas, similares a las poblaciones, pues, otras poblaciones quirúrgicas que se han utilizado. Entonces, ¿qué nos recomiendan entonces las diferentes guías? Y sabemos desde hace mucho tiempo que hay recomendaciones basadas entonces en diferentes estudios de la posibilidad de utilizar entonces heparinas de bajo peso molecular o heparina no fraccionada. Haciendo un resumen y sintetizando como toda la información, entonces me colaboran porfa con el micrófono. Entonces, haciendo como
discúlpenme un segundo. Estoy haciendo como un resumen, todas esas recomendaciones, tanto el Colegio Americano de Médicos, la Asociación Americana de Cirugía de Trauma y el Colegio Americano de Cirujanos, pues ellos en conjunto realmente en sus diferentes guías hablan de las ventajas importantes de la heparina de bajo peso molecular comparada con la heparina no fraccionada. Y es que nos dicen que hay una mayor disponibilidad, hay una vida media más prolongada. Esta, como sabemos por su mecanismo de acción, realmente tiene un efecto mayor sobre el factor 10A y menor efecto sobre plaquetas y permeabilidad vascular, potencialmente menos sangrado. Y algunos estudios han demostrado realmente que cuando comparan heparina de bajo peso molecular con no fraccionada, pues han encontrado menos trombosis venosa profunda y sangrados similares en los dos grupos. Y otros estudios observacionales pues han demostrado menor incidencia de trombosis, enfermedad tromboembólica venosa, inclusive mortalidad cuando se utilizan entonces las heparinas de bajo peso molecular. ¿Dónde va a ser un escenario importante y preferir la heparina no fraccionada? Y es que es en pacientes de alto riesgo de sangrado. Recordemos entonces que tiene una vida media más corta que si la comparamos con la heparina no, de bajo peso molecular y además tiene mayor facilidad de ser reversible. Asimismo, obviamente, los pacientes que tengan pues una alteración de su funcionamiento renal, una enfermedad renal crónica con tasas de filtración menos de 20 o de 30, pues realmente va a ser una opción. Y otra opción que tenemos importante es el fondaparinos a considerar en pacientes con antecedentes o que desarrolle, por ejemplo, una trombocitopenia inducida por heparinas. Entonces, teniendo claro que la tromboprofilaxis en la mayoría de los casos y en la mayoría de las guías se da entonces con heparinas de bajo peso molecular, tenemos entonces esta información importante y es que dice la FDA acerca entonces de la prescripción de la heparina, sobre todo la enoxaparina en este caso, para la tromboprofilaxis. Realmente ellos no nos dan una recomendación importante acerca de qué se utiliza en estos casos de trauma, pero sí hacen la salvedad entonces de los pacientes que van a ser llevados a cirugía de artroplastia de cadera o de rodilla. Las recomendaciones importantes que hacen ellos y que se vienen haciendo desde hace muchos años es que en esta población la dosis sería de 30 miligramos cada 12 horas. En estos casos, dicen que en algunas ocasiones se puede utilizar entonces esta dosis de 40 miligramos una vez al día. Sin embargo, esta es una aproximación o una conducta que se tomaba pues como más en Europa. Sin embargo, la mayoría de las guías americanas pues utilizan esta dosis de tromboprofilaxis de 30 miligramos cada 12 horas en esta población. Asimismo, desde esa aprobación y estudios posteriores, como por ejemplo este estudio que fue realizado y liderado por el doctor William Gibbs, fue un estudio en 1996 en el cual fue un ensayo clínico aleatorizado doble ciego en 344 pacientes con un trauma mayor que excluyeron a aquellos que tuvieran alguna hemorragia intracerebral y se quiso evaluar entonces comparando la tromboprofilaxis en esta población, heparinas no fraccionada, comparado con enoxaparina 30 miligramos subcutáneo cada 12 horas. Se quiso evaluar entonces la presencia de enfermedad tromboembólica venosa. La mayoría de los casos se evalúa entonces en este estudio del 96 con venografía bilateral para el diagnóstico. ¿Cuáles fueron los resultados importantes en este estudio? Y es que vemos que hubo una disminución porcentual en estos casos del tromboembolismo, la enfermedad tromboembólica venosa total fue menor entonces con los pacientes con enoxaparina, la TBP proximal fue menor con enoxaparina y esto no hubo diferencias importantes con respecto entonces al sangrado y no se documentaron TED fatal en este estudio. Posterior a este estudio, entonces vinieron otras recomendaciones, también lideradas por el doctor William Gibbs, que fue uno de los actores principales de las guías CHES de 2004 y 2008.
Y esas guías que nos decían con respecto a los pacientes que tuvieran algún tipo de trauma ortopédico. Ellos realmente no se comprometían con una dosis, pero decían que la mayoría de los estudios realizados se utilizaba la dosis de tromboprofilaxis de enoxaparina, 30 miligramos subcutáneo cada 12 horas. Más adelante, y ya estos son datos de la guía CHES del 2012, tenemos entonces en el suplementario de la prevención de enfermedad tromboembólica venosa en pacientes ortopédicos, y tenemos aquí que dice que los fármacos preferidos para ese entonces eran todos estos. La preferida entonces eran las heparinas de bajo peso molecular. No nos dicen igualmente en esta guía del 2012, pero sí hacen una anotación importante, y es que los regímenes de dosis utilizadas de heparinas en los diferentes ensayos clínicos eran la enoxaparina, 30 miligramos subcutáneo cada 12 horas, 40 miligramos subcutáneo cada 24, más común en Europa, y ya otros como por ejemplo fondaparinos o heparina no fraccionada. Las guías realmente no citan como tal que digan que esta es la dosis que se debe utilizar, pero sí hacen la anotación de que la mayoría de los ensayos clínicos utilizan entonces este tipo de dosis. Basado en eso y estudios más adelante, entonces nos dicen las guías algo muy importante, y es que el punto más clave es que, digamos, el uso principal del medicamento que vamos a utilizar en estos casos son las heparinas de bajo peso molecular, y en este caso la enoxaparina. Realmente todavía no hay una dosis muy clara, pero hay unos datos y unos hallazgos muy importantes, y es que esas dosis estándares que se venían utilizando de 30 miligramos subcutáneo cada 12 horas y la dosis de 40 miligramos subcutáneo cada 24 horas no siempre alcanzaban los niveles profilácticos adecuados medido por niveles de antidiesa en trauma. Y se ha sugerido entonces el uso de dosis más altas o esquemas de dosificación 2 veces al día, especialmente en población con trauma y pacientes con obesidad. Por eso entonces, y ya vamos a desarrollar esta evidencia, y es que las diferentes guías de colegios americanos de trauma y de cirujanos nos recomiendan entonces que la dosis de tromboprofilaxis en pacientes con trauma debe ser 40 miligramos subcutáneo cada 12 horas para la mayoría de los pacientes, con algunas excepciones de 30 miligramos subcutáneo cada 12 horas que ya vamos a ver por qué. Y es que ¿qué ha sucedido y cuál es el papel que tiene entonces la antitrombina y la tromboprofilaxis en trauma? Es que se ha sugerido entonces una correlación con un déficit que puede ocurrir de déficit de antitrombina 3 y los niveles de antidiesa subprofilácticos en pacientes con trauma. Sabemos que el mecanismo de acción de la heparina es su potencia la actividad anticoagulante de la antitrombina, y por lo tanto la heparina las heparinas en general van a tener menor eficacia en presencia de un déficit de antitrombina 3. Algunos autores han encontrado, por ejemplo, que la deficiencia de antitrombina 3 en el 18%, casi en el 19% de los pacientes con trauma, y también en aquellos pacientes en un 33% que tienen una enfermedad tromboembólica venosa. Otro estudio de Vicen y colaboradores mostraron que la actividad de la antitrombina 3 disminuye universalmente en los pacientes que tienen un trauma, pero se puede recuperar en la mayoría, y los pacientes que desarrollan enfermedad tromboembólica venosa no hacen la recuperación entonces de a los valores normales. Y se ha encontrado que por cada 10% que reduzca los niveles de antitrombina hay un incremento de 1.5 veces la incidencia de enfermedad tromboembólica venosa. Es por eso entonces que tenemos las recomendaciones de la Asociación Americana de Cirujanos de Trauma y el Colegio de Cirujanos. Este es un protocolo entonces de la prevención entonces de la tromboprofilaxis en pacientes con trauma.
Y resumida cuentas, ¿qué nos dicen estas guías? Y es básicamente que en general los pacientes que tengan un trauma grave, entiéndase los pacientes que ya tengan entonces una fractura de pelvis, una fractura de cadera, una fractura de un hueso grave, largo, un paciente que llegue en estado de politrauma, pues la tromboprofilaxis, basado en todo lo que dijimos previamente, en estos casos debe ser con enoxaparina 40 miligramos subcutáneo cada 12 horas. Asimismo, nos dan la anotación de que pacientes que tengan que tengan una edad, perdón, mayor a 65, un peso menor de 50, una tasa de filtración glomerular menos de 30, entre 30 y 60, pues se debe reducir esta dosis a 30 miligramos subcutáneo cada 12 horas. Y pacientes que tengan otras condiciones, como por ejemplo que tengan un traumatismo cerebral, una lesión medular, embarazo, pues también van a requerir esto, obviamente después de corregir entonces estas otras condiciones. Y asimismo en obesidad, en aquellos pacientes que tengan un índice de masa corporal por encima de 0.5 miligramos subcutáneo cada 12 horas, se debe hacer entonces unos ajustes basados en niveles de anti-10A. Ellos nos dan una recomendación importante, y es que algunos pacientes, por ejemplo, se recomienda entonces la medición de los niveles de anti-10A. Sin embargo, ahora vamos a ver qué tan práctico podría ser o no ser eso. Y entonces, ¿en qué se basan estas asociaciones para dar estas dosis? Y como vimos, desde la década ya de finales de los 90 ya se venía utilizando esta dosis de 30 miligramos subcutáneo cada 12 horas, pero diferentes estudios entonces comparando esta dosis de 30 cada 12 horas han demostrado que se queda insuficiente. Este, por ejemplo, fue un estudio de cohortes prospectiva comparado con una cohorte histórica. Aquí se determinó entonces pacientes con traumas admitidos entre enero del 2011 y el 2012 recibieron la dosis tromboprofiláctica de 30 miligramos subcutáneo cada 12 horas sin hacer un monitoreo entonces del anti-10A. Y lo que se hizo después, el grupo de intervención, que eran 87 pacientes, fueron pacientes ya admitidos posteriores a abril de 2012, recibieron enoxaparina ajustada por los niveles de anti-10A, y lo que se quería es aumentar entonces, lograr entonces unos niveles pico de 0.1 a 0.2 unidades por mililitro de estos niveles de anti-10A, y se iban ajustando entonces. ¿Qué se encontró entonces en este estudio? Y es que la trombosis venosa profunda en el estudio se registraron en 8 casos realmente, y la mayoría de los casos se vio entonces este ajuste, pues se vieron, perdón, este caso de tromboembolismo, de trombosis venosa profunda en el grupo control, en aquellos donde no se hizo los ajustes basados en el anti-10A. Y en el grupo de intervención, donde sí se ajustó, solo se encontró entonces un caso de TBP. Otro estudio también en el que se basaron entonces para tomar estas conductas de que los pacientes puedan requerir más dosis, esa dosis de 40 miligramos subcutáneos, es este otro estudio. Un estudio entonces, una cohorte retrospectiva observacional con una comparación de una cohorte histórica con heparina no fraccionada. En una población en UCI de trauma que tuvieran entonces un RAF de score mayor o igual a 10. ¿Qué hicieron aquí? Entonces la intervención era enoxaparina 30 miligramos subcutáneo cada 12 horas con una medición de anti-10A, y lo que se quería es entonces tener unos niveles, entonces vaya entre 0.2 y 0.4, y se iba entonces ajustando la dosis de 10 miligramos cada 12 horas según el resultado de esto. ¿Qué encontraron? Y es que en aquellos que se hizo la corte guiada por anti-10A, vemos realmente que la trombosis venosa profunda fue mucho menor en estos casos. Aquí vemos que no hubo diferencias pues en cuanto al TEP, y tampoco hubo diferencias entonces con respecto entonces a la enfermedad tromboembólica venosa en total, requiriendo entonces el grupo control, que era con heparina no fraccionada,
la mayoría entonces de estos filtros de vena cava. ¿Qué podemos concluir con este estudio? Realmente pues solo el 34.6% lograron esos niveles profilácticos con 30 miligramos cada 12 horas. El 40% nunca alcanzó unos niveles adecuados pese a los ajustes. Eso realmente se encontró entonces factores asociados a niveles subóptimos por el peso, el IMC, el índice de lesión, el RAP score, y el 90% de los eventos trombóticos ocurrieron en pacientes con niveles subprofilácticos iniciales. Es por eso entonces que las guías han recomendado que la dosis debe de ser de 40 miligramos subcutáneo cada 12 horas. Pero también tenemos estas guías, que esto es un consenso de la implementación y optimización de la tromboprofilaxis en pacientes con trauma. Entonces, ¿qué nos dice también estas guías? Y es que la dosis estándar que se ha considerado en trauma ha sido 30 miligramos subcutáneo cada 12 horas, pero con frecuencia esto nos plantea que también tenemos esta misma problema, y es que con frecuencia no se alcanzan estos niveles profilácticos asociados a mayor riesgo de TBP y TEP. Entonces se debe considerar unos ajustes basados en los niveles de anti-10, manteniendo entonces un pico de 0.2 a 0.4 o el valle de 0.1 a 0.2. Se requieren unas dosis ajustadas, y este mismo consenso también nos da la misma recomendación entonces de dar 40 miligramos subcutáneo cada 12 horas. Con la salvedad también que nos hacen de que se debe disminuir entonces la dosis en pacientes que tengan TEC u otro alto riesgo de sangrado. Asimismo, destacan entonces el papel que tiene la deficiencia de antitrombina en los pacientes que tienen un trauma importante. Entonces ya tenemos que las diferentes guías nos dicen que la recomendación importante es de dar enoxaparina 40 miligramos subcutáneo cada 12 horas. Sin embargo, me hice la pregunta, y es, bueno, ¿justifica en esta población medir los niveles de anti-10A? Y este es un estudio entonces que quiso como eso, es mirar la asociación de los niveles profilácticos de anti-10A con el riesgo de TBP, evaluar si el ajuste de esa dosis de parinas de bajo peso molecular mejora o no mejora eso, y comparar entonces esta dosis de ajuste con las dosis estándares. Entonces aquí se utilizan 24 estudios, la mayoría retrospectivos y 5 prospectivos, 7.276 pacientes, y excluyeron pues aquellos pacientes que tuvieran en menos de 18 años, enfermedad renal crónica. Estos son los biniveles entonces de anti-10A que evaluaron en este estudio. Que se encontró como algo muy importante, el 73% no lograron realmente estos niveles importantes, y vemos aquí que se encontró de importante, y es que vemos quienes lograron pues estos niveles, y vemos realmente cuando evaluamos entonces la enfermedad tromboembólica venosa, vemos que no hubo como una diferencia pues importante en estos casos. Digamos que porcentualmente lo reduce, pero no de forma significativa, así como el tromboembolismo pulmonar y el sangrado, tampoco hubo diferencias importantes. Entonces, en esencia, este estudio que demostró que los niveles medidos de anti-10A, pues en forma porcentual, pero no estadísticamente significativa, tuvieron menos enfermedad tromboembólica venosa. Realmente lo que se encontró fue muchas alteraciones o muchas complicaciones realmente, porque no se hizo una optimización de la dosis para explicar el beneficio pues clínico, no se hizo como oportunamente, y posiblemente estrategias futuras que nos dicen en este estudio dar una dosis inicial basada en peso y ajustada posterior con niveles de anti-10A. Sin embargo, hay consideraciones importantes basadas en este estudio y en otros estudios que nos dicen, y es que qué tan costo efectivo solo para tromboprofilaxis será seguir midiendo entonces estos niveles de anti-10A.
Bueno, también me hice la pregunta, ¿y si empezaron a dar dosis de 30 miligramos subcutáneo cada 12 horas, existe alguna comparación entonces con la dosis de 40 miligramos subcutáneo cada 24 horas, comparando con la dosis de cada 12 horas? Este es el estudio más citado en la literatura y realmente pues es un estudio del 2011, donde es una corte retrospectiva entre julio del 2005 y 2007. Realmente fueron 187 pacientes. Estos fueron los criterios pues realmente de inclusión, y lo que encontraron en este estudio es que los resultados principales, vemos realmente que no hubo pues una diferencia importante, digamos que en términos porcentuales la dosis de 30 miligramos subcutáneo cada 12 horas, pues porcentualmente presentaron menos enfermedad tromboembólica venosa que con la dosis de 40 miligramos subcutáneo cada 12 horas, sin diferencias también como tal en el sangrado, pero recordando también que esto es un estudio de tipo retrospectivo. Teniendo en claro entonces que la dosis en traumas son de 40 miligramos subcutáneo cada 12 horas, ¿qué otras estrategias entonces podemos utilizar en los pacientes que tienen un trauma ortopédico y vamos a hacer tromboprofilaxis? Existe entonces la posibilidad de utilizar ASA. Tal vez el estudio más conocido fue el estudio Prevent Club del 2023, publicado en el New England, que comparó entonces esta dosis de profilaxis de 30 miligramos subcutáneo cada 12 horas contra aspirina en pacientes con adultos con fracturas en extremidades operadas o fracturas de pelvis o acetábulo. Fue una población importante de 12.211 pacientes, un seguimiento a 90 días. El desenlace principal era la mortalidad y lo que querían evaluar entonces otros eventos tromboembólicos. Digamos que en términos de mortalidad, pues la aspirina no fue inferior a la enoxaparina para muerte por cualquier causa. El TEP no fatal también fue igual en ambos grupos, y la trombosis venosa profunda fue ligeramente mayor en la aspirina. Asimismo, los eventos de sangrado y complicaciones pero fueron similares y una adherencia intrahospitalaria importante. Sin embargo, el estudio hay que tener en cuenta que hay unas falencias importantes, y es que aquí se incluyeron, miren que el total de todos los pacientes evaluados, el 12% de estos pacientes tenían fracturas únicamente de miembros superiores, y este porcentaje importante pues obviamente nos puede cambiar estos resultados estadísticos. Asimismo, el tamaño muestral fue calculado para la no inferioridad de la mortalidad y no como tal entonces de los desenlaces trombóticos. ¿Qué nos dicen las diferentes guías? Realmente algunas lo consideran el uso de aspirina en conjunto con algunos con la dosis de tromboprofilaxis en algunos escenarios. Sin embargo, eso es una recomendación con muy bajo nivel de evidencia, y otras guías realmente pues no hacen como referencia o dicen que no recomiendan el uso entonces de la aspirina en estos casos. Los anticoagulantes directos, entonces, ¿qué dicen las diferentes guías? Realmente entonces la guía occidental, que fue la guía, esta guía nos dice que los DOACs no deben ser la primera opción en la mayoría de los pacientes porque realmente tenemos falta de ensayos clínicos aleatorizados. Puede considerarse en algunos escenarios donde se tenga pues como tal un trauma, una lesión ortopédica aislada y también a la posalta, pero realmente no es una evidencia fuerte. Y por ejemplo, esta guía de cirujanos ortopédicos nos recomienda entonces que se podría utilizar cualquiera de estos medicamentos. Sin embargo, pues no hay una evidencia para preferir los DOAs con respecto a los otros, hablando puntualmente de los pacientes que tienen una fractura. Y existen otras evidencias pues diferentes a nivel mundial, como por ejemplo que evaluó entonces una cohorte poblacional de pacientes que tuvieran fractura de cadera comparado DOAC con heparinas de bajo peso molecular. Digamos que no hubo diferencias estadísticamente significativos, pero sangraron un poco más entonces los pacientes con DOAC. Asimismo, una corte retrospectiva también evaluó entonces en fractura de cadera rivaroxaban. Fue menor comparado entonces con la enoxaparina,
pero también fue una corte retrospectiva de muy pocos pacientes. Este metaanálisis entonces comparó entonces aquí, evaluando entonces de fractura de miembros inferiores, los inhibidores de los DOACs, y encontraron menor trombosis venosa profunda en estos casos, realmente pues con un nivel de evidencia muy baja porque no tenemos unos ensayos clínicos pues aleatorizados importantes. Y este otro estudio en Japón encontró pues seguridad y eficacia similares, sin embargo con una dosis diferente, entonces en este caso de enoxaparina de 20 miligramos subcutáneo cada 12 horas. Y actualmente el mes pasado salió esta revisión sistemática en la cual evaluaba entonces los DOA contra las heparinas de bajo peso molecular. Aquí se incluyeron 5 ensayos clínicos y aquí evaluaban entonces rivaroxaban, endoxaban versus enoxaparina. Estos son la población donde tuvieron fractura de cadera, fémur, tibia y tobillo. Realmente lo que encontraron fue una menor trombosis profunda con los DOR. Sin embargo, no hubo una diferencia importante con respecto a la enfermedad tromboembólica en general y tampoco en el TEP, tampoco hubo una diferencia importante con respecto al sangrado. Entonces, realmente los DOACs en este escenario pues reducen entonces el riesgo frente a las heparinas de bajo peso molecular. Es práctico porque vía oral no requiere monitorización. Solo utilizaban rivaroxaban y endoxaban. Tiene unas limitantes importantes, solo 5 estudios incluidos, variaciones importantes en la definición pues como tal de sangrado. Y aquí vimos que si uno hace pues un análisis más juicioso, pues puede haber unos sesgos importantes en cada uno de los estudios evaluados. Entonces, por ahora no tenemos una recomendación importante acerca del uso de los DOACs en este escenario. Otra cosa importante y es, bueno, y el filtro de vena cava cuando entonces hay una contraindicación importante para la tromboprofilaxis en este escenario, y específicamente en el escenario de tromboprofilaxis, las diferentes guías, algunas guías lo sugieren, pero las guías más importantes dicen que no se debe recomendar en pacientes que no tengan una trombosis aguda el uso de filtros de vena cava como método de tromboprofilaxis. ¿Por qué? ¿Qué se ha visto? El escenario importante, y es que los estudios que han realizado con filtro de vena cava como tromboprofilaxis no han disminuido la tasa de TEP fatal. 2, ha aumentado las tasas de trombosis venosa profunda. Y 3, ha aumentado la dificultad después para el retiro del filtro de vena cava. Otra pregunta importante y es ¿cuánto debe ser la duración de la tromboprofilaxis? Diferentes guías nos hacen entonces las recomendaciones, hablan de un mínimo de 28 a 38 días cuando es, por ejemplo, una cirugía, una lesión significativa. Sin embargo, vamos a ver que esto puede variar. Las guías NICE, por ejemplo, recomiendan entonces 42 días en profilaxis en fracturas de pelvis o acetábulo. Las guías hablan de 14 días, una recomendación sobre todo en la artroplastia de rodilla, o de 35 días, por ejemplo, en trauma mayor o las fracturas o la artroplastia de cadera. Sin embargo, las diferentes guías de trauma que consideran, y es que estos pacientes con trauma grave, por lo menos una profilaxis mayor o igual a 4 semanas. ¿Qué se debe hacer? Entonces, hay varias consideraciones importantes en cuanto a extender esta tromboprofilaxis. Entonces, siempre que el paciente esté hospitalizado, pues va a requerir esa tromboprofilaxis. 2, hay que tener en cuenta la movilización del paciente. Entonces, si el paciente tiene una movilización reducida, pues esto va a ser un factor importante. 3, esos pacientes que tengan trauma grave, por lo menos se les debe dar unos 35 días de tromboprofilaxis. Sin embargo, hay una anotación importante y es que aquellos pacientes que ya por lo menos tengan una lesión medular con un déficit motor,
se les debe dar entonces por lo menos un tiempo de unos 3 meses. Esta es la recomendación entonces que nos dan las diferentes guías de trauma de cuánto tiempo dar la tromboprofilaxis. A manera de conclusión, quiero presentarles este algoritmo de toma de decisiones en los pacientes que tienen entonces que se les va a hacer tromboprofilaxis. Entonces, permítanme, acá los acerco. Y lo primero es que tenemos un paciente adulto con un trauma. ¿Qué debemos hacer? Y es evaluar el riesgo que puede tener nuestro paciente de presentar entonces un evento tromboembólico. ¿Cómo vamos a evaluar entonces este riesgo? Algunas recomendaciones de la literatura hablan entonces de tener entonces un índice de lesión, el índice de severidad de lesión mayor de 10, los pacientes politraumatizados, trauma de pelvis, trauma de huesos largos, un trauma en médula, una lesión venosa, una historia ya previa de una TBP. Inclusive otra literatura agrega que si el paciente se presenta en el contexto de un trauma y tiene cáncer o una trombofilia conocida, esos son pacientes realmente de riesgo importante de ser un evento tromboembólico. Si mi paciente sí tiene esto, hay que evaluar una situación importante. Es, mi paciente tiene un sangrado activo o una lesión de órgano, un TEC o un trauma medular. Si mi paciente tiene alguna de estas cosas, lo que vamos a hacer es una tromboprofilaxis mecánica. Si no lo tiene, el tiempo ideal del inicio de la tromboprofilaxis en estos pacientes es menor a las 24 horas. O sea, en ese primer día de hospitalización se le debe iniciar la tromboprofilaxis a nuestro paciente. ¿Cómo se debe hacer? Hay que tener en cuenta varias consideraciones. Si el paciente tiene entre 18 y 65 años, buena función renal, no tiene lesión, no tiene TEC, no tiene lesión medular, la dosis es 40 cada 12. Y lo otro es evaluar entonces estas otras consideraciones. Si ya tiene alguno de estos factores, pues lo que vamos haciendo es reducir la dosis. Cuando tenemos este escenario importante, pues lo que debemos evaluar es lo siguiente, y es el riesgo de progresión de nuestro paciente a que tenga una hemorragia cerebral. Lo podemos hacer con los criterios de Bernet-Nowar, mirando entonces el riesgo de hemorragia intracerebral y evaluando la tomografía. Si la tomografía, si tenemos un bajo riesgo con tomografía estable, un riesgo estable por 24 horas, o moderado, con la tomografía estable en 24 horas en riesgo bajo y en moderado, pues podemos iniciar esa tromboprofilaxis con enoxaparina 30 miligramos cada 12 horas. Si en definitiva nunca vamos a poder iniciar la tromboprofilaxis, pues lo que se debe hacer es continuar la tromboprofilaxis mecánica y considerar hacer un Doppler cada 7 días para ver si el paciente desarrolla una TBP. Y lo otro es que esas decisiones siempre se deben hacer en conjunto con los cirujanos tratantes. Muchas gracias y quedo atento entonces a sus comentarios. Muchas gracias, Carlos Esteban, por la presentación. Me parece que estuvo muy completa. Yo solamente voy a hacer un comentario cortito antes de darle la palabra a los invitados, y es lo siguiente. Que se nos muera un paciente por una embolia pulmonar en un contexto hospitalario, yo lo considero un fracaso de la medicina moderna y un fracaso pues, del hospital donde se hospitalizó el paciente. ¿Por qué hago ese comentario? Porque puede que llegue un paciente politraumatizado, llega el cirujano o el ortopedista, hace una corrección espectacular de la fractura, la radiografía de control queda perfecta, mejor que como estaba el paciente inicialmente, pero de pronto se nos olvida hacer una atención integral del paciente, que incluya, por ejemplo, este tema de la profilaxis para evitar una complicación que puede ser mortal o fatal, como es la enfermedad tromboembólica venosa y la embolia pulmonar. Entonces, simplemente es resaltar la importancia de esta medida, que es supremamente sencilla. No es sino, no nos demora 20 segundos en el computador sentarnos y hacer una orden de una enoxaparina profiláctica, o si de hecho se nos olvida hacerlo, el mismo sistema, ya casi todos los hospitales tienen alerta de tromboprofilaxis, de profilaxis antitrombótica. Entonces
La invitación es a los ortopedistas, que hay muchos aquí presentes, a que nunca se nos olvide la atención integral del paciente, más allá del tema de la cirugía, que pasa por eh, ordenar una profilaxis farmacológica, o si tenemos alguna duda por la condición del paciente, preguntar, sea el internista o sea medicina vascular, para que esta medida no se olvide, porque es demasiado importante, tan importante como el tema que trae el paciente al hospital. Y lo mismo para cuando se requieren profilaxis extendidas, por ejemplo, en una cirugía de cadera, que es un pecado gravísimo que se mande el paciente un reemplazo de cadera para la casa sin una profilaxis extendida, por olvido, porque ya uno sabe que ese paciente probablemente lo va a recibir en urgencias con una embolia pulmonar que puede ir desde leve moderada hasta la muerte. Eso es todo lo que tengo que decir. Adelante, doctora Maribel. Gracias, profe. Felicitar a Carlos como por la excelente revisión. Yo quiero como hacer unas aclaraciones y de pronto también hacerte unas preguntas, Carlitos. Entonces, el escenario, si bien, digamos, el mes pasado que estábamos rotando con Carlos y porque pues en el hospital es muy frecuente encontrar politrauma grave y digamos el trauma ortopédico en los pacientes está asociado a el contexto de politrauma, o sea, el paciente no viene solo, usualmente son fracturas de hueso largo, como ya lo dijo Carlos, pelvis, puede tener compromiso acetabular, pero tiene trauma cerrado de tórax, trauma craneoencefálico, trauma de abdomen, que incrementa el riesgo en un paciente. Entonces, un punto que yo quiero resaltar acá, porque es digamos, algo que nos llamó mucho la atención, es que en el contexto de politrauma grave, probablemente en el manejo hospitalario estamos dosificando a los pacientes respecto a las indicaciones de la evidencia actual, y es que un paciente de esos, si yo controlo el trauma, si no tiene trauma craneoencefálico grave con extensión del compromiso y el riesgo de sangrado, necesitamos dosis profilácticas mayores. Como lo dijo muy bien Carlos, 40 miligramos cada 12 horas sin hacer seguimiento de antidiesa estandarizado. Entonces, digamos que teniendo en cuenta esto, yo te hago como otras preguntitas, Carlito. Si, por ejemplo, tú mostraste muy bien, y voy a resaltar eso, o sea, también debo iniciar esa tromboprofilaxis farmacológica de una forma temprana, en 24 a 48 horas, una vez el sangrado esté controlado, y eso pues dependiendo, digamos, de los otros lechos que tengan comprometidos en el trauma. Y uno puede considerar, Carlos lo dijo muy bien, en los trauma craneoencefálico grave con TAC de control en las primeras 72 horas, si no tienen extensión del sangrado intracerebral. Lo mismo con trauma requimedular, donde uno podría esperar entre 72 horas más o menos, de acuerdo a ese riesgo de sangrado, pero va a un inicio rápido de la tromboprofilaxis farmacológica. Si yo tengo un paciente, porque muchas veces puede pasar que en ese contexto agudo del trauma por el choque hemorrágico tiene un compromiso de la función renal con injuria renal aguda importante, o sea, requerimiento, por ejemplo, de diálisis transitoria, que pues tendríamos contraindicado la heparina de bajo peso molecular, y sería el escenario, como también lo mostraste, para la heparina no fraccionada subcutánea, pero ¿considerarías qué dosis, Carlitos? ¿5.000 cada 12? ¿O de pronto también en ese paciente deberíamos pensar en 5.000 cada 8 horas? Bueno, sí, profe. El escenario, pues, que dicen de dosis, en esos casos, pues, algunas literaturas consideran inclusive en ese escenario también la dosis de 5.000 unidades subcutáneo cada 8 horas. Esa recomendación la hacen unas guías basadas por lo mismo, porque estamos en un paciente con politrauma que vimos que está marcada pues que hay una disminución de la antitrombina 3 y que la heparina no fraccionada pues en parte también tiene mecanismo de acción así, y que si damos la misma dosis de 5.000 cada 12 horas
de paciente renal que no está en el contexto de trauma, también nos podríamos quedar insuficientes en este escenario. Entonces, en algunas, sin tener muchos estudios, pues este escenario recomiendan que sí deberíamos dar en estos casos 5.000 unidades subcutáneo cada 8 horas. Perfecto. También, con lo cual yo también creo que está la recomendación de las guías y es algo que uno debe considerar en estos pacientes. Tú mostraste que, sobre todo cuando yo continúo con una inmovilidad, o sea, si el trauma ortopédico llevó a compromiso pelvis, acetabular, huesos largos, que va a continuar con inmovilidad, uno debe considerar tromboprofilaxis extendida. Entonces, ya estábamos que usualmente pues van a ser 35 días, 4 semanas, similar a lo que ocurre pues en población geriátrica, fractura de cadera traumática, ¿cierto? O artroplasia de cadera programada. Sin embargo, yo te hago una pregunta, porque a uno le inquieta. ¿Qué dosis? O sea, estamos diciendo que en el momento agudo del trauma, la evidencia va que en el contexto hospitalario yo debo tener unas dosis intensificadas, 40 miligramos cada 12 o 30 cada 12 horas. Pero sí será necesario continuar esa dosis intensificada para hacer la extensión. ¿Vos qué pensás? Pues, profe, yo considero que no debería de ser la misma dosis igual que eso. De hecho, en algunos escenarios le ponen a uno pues la recomendación. Puedes seguir la dosis de 40 cada 12 o inclusive te puedes pasar a la dosis de 40 miligramos subcutáneo cada 24 horas. ¿Por qué? Porque ya pasamos el momento agudo, porque ya pasamos el momento del trauma, porque ya corregimos entonces las fracturas que tenía el paciente, porque ya no está hospitalizado. Entonces, en algunos escenarios te ponen, pues no dan una recomendación precisa, pero sí dice, venga, puede bajarlo a 40 miligramos subcutáneo cada 24 horas, ya en el escenario de la terapia extendida en el paciente que ya es ambulatorio. Sí, y me parece que eso es también algo que considerar porque muchos pacientes, digamos, de politrauma tienen hospitalizaciones muy prolongadas. Entonces, de pronto, esta información inicial es muy importante para el grupo de cuidado crítico, ¿cierto? Pero esos pacientes pueden continuar hospitalizados, digamos, no sé, en tratamiento del defecto de cobertura del miembro inferior, porque hizo una infección del sitio operatorio y tiene pues, y están tratando como la infección. Entonces uno dice, ya ahí, que yo ya llevo 2 meses de hospitalización, pues sacándolo del contexto agudo, probablemente yo continúe la dosis de tromboprofilaxis convencional a un paciente quirúrgico, ¿cierto? Porque ya estoy teniendo como otras consideraciones. Y también estoy de acuerdo con vos, si bien esa pregunta no tiene una respuesta dentro de la evidencia, así yo tenga un politraumatismo grave, que considero la extensión por la alteración en la movilidad de mi paciente, debe ser con las dosis estándar, o sea, una vez al día, de heparina de bajo peso molecular, 40 miligramos al día. Yo quiero pues como dar la mano a los invitados que quieran participar y también... Mari, el doctor Wilson tiene la mano levantada, démosle la palabra. Doctor Wilson, bienvenido. Buenos días, muy buena excelente, muy buena revisión. Mire, para tranquilidad diría yo de muchos de ustedes, nosotros los ortopedistas sí estamos conscientes de la necesidad de la tromboprofilaxia en nuestros pacientes. Nosotros hemos o tenemos que aceptar en que una cosa es la trombosis venosa profunda, otra, y que puede llegar a enfermedad asociada a eso, a la enfermedad venosa profunda, y no todo paciente que hace trombosis venosa profunda pues va a llegar a un embolismo pulmonar. Casi no se le escucha. ¿No? Ahí me está escuchando ahí. Aló. Sí, un poco mejor. Sí, doctor. No todos los pacientes que hacen trombosis venosa profunda hacen embolismo pulmonar. Nosotros, como grupo aquí en Medellín, prácticamente la dosis que usamos es la dosis europea de los 40 miligramos subcutáneos. Y somos muy juiciosos en hacer todos los documentos que necesita el paciente para que le den su medicamento por lo menos 21 días, lo ideal serían 28 días. Sin embargo, la dificultad con las aseguradoras en todo, en paciente electivo, en paciente urgente, y que uno le da de alta, es que no le están dando la medicación. Y de hecho ayer planteaba con un colega la posibilidad de dejarles pues aspirina, por lo menos dejarles algo. Porque en Estados Unidos se usa la aspirina como profilaxis, aquí no se usa porque no está aprobada por la INVIMA como para ese uso.
pero los pacientes prácticamente se nos van sin medicación, llegan los 2 o 3 días que tiene ahí. Para el fin de semana y la aseguradora no lo entrega. Y la observación que hacemos con eso es que a pesar de tener todo eso, pues los pacientes no, o sea, tenemos poca incidencia de embolismo pulmonar como tal, pues por lo menos en pacientes hospitalizados, no sabemos los que se murieron por un embolismo pulmonar probablemente, pero falta, o sea, nos falta es como seguimiento para ver qué hacemos aquí. La otra opción es manejarla por kilo de peso, porque nuestros pacientes en general, los pacientes ancianos que tienen fracturas de cadera, pues son pacientes con índices de masa corporal muy bajitos. También tenemos pacientes muy obesos, el paciente joven en moto, ese es el pan y carne de todos los días. También en traumas de miembros inferiores, les damos alta con tromboprofilaxis. Pero el problema sí es el asegurador. Muy buena charla de todos, muchas gracias. Doctor Mauricio, adelante. Hola, buenos días. Tenía una pregunta. En la institución muchas veces no tenemos enoxaparina, entonces buscamos dalteparina. ¿La dosis de dalteparina sería 5.000 cada 12 o hay alguna consideración diferente con la dalteparina? Desafortunadamente, con dalteparina no hay muchos estudios en la literatura. Casi todos, o no por decir todos los estudios se hicieron fue con enoxaparina. Entonces, decir que algunos pacientes y alguna literatura, pero con muy poca evidencia, han preferido dar en esos escenarios donde no tienen eso 5.000 cada 12, pero realmente la evidencia sí es con la enoxaparina. Perfecto, muchas gracias, porque desafortunadamente en este desabastecimiento de medicamentos tan grandes que hay, muchas veces no hay enoxaparina, o por ejemplo, nos dicen no hay de 40, entonces incluso los médicos generales se la cambian por la de 60. Entonces, pues yo sé que o sea, eso no está, digamos, avalado por nada, pero no sabemos qué hacer en ese caso, porque, pues, qué triste decirlo, pero en este momento tenemos un problema de medicamentos muy grande y toca empezar a jugar como con esa parte ya. Sí, esa observación es importante, doctor, porque es que igual entre las heparinas de bajo peso molecular, digamos como por el compromiso, uno no puede pensar que sean comparables o equiparables, porque igual son medicamentos, digamos, biológicos. Entonces, esa respuesta no la tenemos. Yo sí, pero uno le toca jugar lo que usted dice, la parte real. Yo sí pienso que para el intensivista, en el momento, digamos, del riesgo más grande, que casi todas las instituciones tienen stock de enoxaparina por síndrome coronario agudo, por pacientes de obesidad. De pronto, tratar de individualizar que ese paciente en ese momento crítico de estancia en UCI tenga enoxaparina para uno poder hacer la intensificación de la dosis de tromboprofilaxis. Una vez uno ya lo saque, que le van a decir, porque es que igual se va a acabar el stock de enoxaparina en el hospital, pues probablemente en hospitalización, que el paciente, digamos, así eso no tengamos, digamos, como todo el estudio, pero uno asume que también el riesgo va variando respecto a la estancia hospitalaria y la compensación del momento del trauma inicial, pues uno le podría colocar dosis estándar de 5.000 cada 24 horas y como lo discutía Carlos ahora, para la extensión del tratamiento, pues podría hacerlo uno con dalteparina 5.000 al día en la prevención ambulatoria. Perfecto, muchas gracias. Y qué pena, la última pregunta que tengo es, esos pacientes que tienen hemodiálisis o diálisis peritoneal, no sé, cuando uno les va a dar de alta con una tromboprofilaxis extendida, entonces la dosis para la casa de heparina no fraccionada, ¿cuál debe ser? Y pues la vía, me imagino que es subcutáneo, puede ser, pero ¿qué dosis sería? Ahí sí, como ya el paciente pues ya es ambulatorio, ya superó el trauma y todo eso, sí serían los 5.000 cada 12 horas. Perfecto, e intrahospitalario sería 5.000 cada 8, ¿cierto? Cada 8, sí, en el contexto del trauma agudo, grave, que apenas van a operar, que no ha salido como de todo eso, ahí sí sería. Vea, doctor, Listo. yo le digo Muchas pues como una recomendación que nosotros tenemos, pues yo trabajo en el Hospital San Vicente, Medellín y en el Pablo Tobón. El problema
de la extensión en paciente en diálisis es que para yo colocar heparina no fraccionada subcutánea, yo tengo que hacer una preparación de la ampolla de heparina. Entonces, para el medio, eso puede ser muy riesgoso para un paciente, porque yo de una ampolla que tiene 10.000 unidades, tengo que sacar solamente 5.000 para aplicación subcutánea. Entonces, uno le toca preguntar muy bien, porque si hay algún, de pronto, que lo tenga en medicina hospitalaria para que le vayan a colocar 5.000 cada 12 en la preparación, pues es muy difícil en nuestro medio. Y si, o que de pronto tenga alguna familiar que sea una enfermera que le garanticen a uno que sea una aplicación segura. Porque para la mayoría de los pacientes, por lo menos en mis instituciones, lo hemos discutido con el grupo pues, de farmacovigilancia, con la, digamos, para entregar el medicamento en todo lo de farmacovigilancia, puede ser una aplicación muy riesgosa en un contexto no hospitalario. ¿Qué hacemos? Eso no hay evidencia, o por lo menos en el centro, discutiendo con los nefrólogos para el momento de prescribir, y es que nos toca utilizar enoxaparina en dosis de 20 miligramos, ¿cierto? O 30 miligramos al día, hacia el paciente sea renal, para que tenga una aplicación más estándar y sea más segura, porque uno sí tiene que preguntar muy bien quién le va a colocar esa heparina no fraccionada subcutánea en la preparación ambulatoria. Entonces, usualmente se van con ampollas de 20, enoxaparina 20 miligramos al día. Y se le hace la aclaración al paciente que diga para la diálisis que le están colocando tromboprofilaxis 20 miligramos al día para que en su unidad de diálisis tengan conocimiento de no tener como utilización adicional de heparina, pues, o que está con esa tromboprofilaxis mientras está en la prevención de su fractura de cadera. Pero sí, pues, quiero hacer como esa salvedad porque es una realidad para nuestro medio y que una aplicación insegura puede ser muy peligrosa para un paciente. Entiendo, muchas gracias. Entonces, es mejor dicho, ustedes nos recomiendan que mandemos enoxaparina 20 miligramos. Sí, pues eso es lo que Listo. toca. Menos mal, son raros esos pacientes, uno tiene que mirar Sí, muy claro. bien. Si Así uno, es. ¿qué hace? Pues si por ejemplo es que tiene una hija que es enfermera, pues ella le puede hacer la aplicación de forma segura. Ambulatoriamente le dan la ampolla, pero si no, que es la mayoría de los pacientes, cuando ocurre ese escenario clínico, es más seguro, así no tengamos la evidencia de mandarlos con enoxa 20 al día. Ideal, Muchas pues, gracias. pudiera hacer niveles de anti-DSA, pero pues para un tiempo tan corto como 30, 35 días, pues también es muy difícil en el contexto ambulatorio. Bueno, Yo muchas gracias a todos. Ah, bueno, que diga el maestro. quien pueda. un momentico porque me parece súper importante, yo sé que no Sí, se profe, claro. el doctor Santiago Naranjo, que es intensivista, nos estaba acompañando, como nos está acompañando, Santi, no sé si estás, como hay pacientes que en el trauma, en el contexto agudo de UCI, es tan complejo. ¿Qué opinas de estas recomendaciones que nos muestran? Porque para mí también fueron como una sorpresa en la optimización de la dosis respecto al riesgo de sangrado, el inicio también teniendo en cuenta como en el manejo, control de sangrado quirúrgico en otras fuentes, sistema nervioso. Sí nos parecería muy importante tu opinión también. Profe, no lo veo conectado. Ay, seguro se tuvo que desconectar. Pero bueno, voy a como discutirlo por él. Yo creo que también los invito como en los centros, porque miren que eso es esta charla, pues y como esta revisión tan importante que hizo Carlos, también es una invitación como también a revalorar en nuestros protocolos de tromboprofilaxis institucional, sobre todo cuando el paciente está en unidad de cuidado crítico, si vale la pena y en qué pacientes podemos hacer la intensificación, que yo creo que toca hacerla. Muchas gracias a ti.